saludarlos nuevamente. Qué bueno estar con ustedes. Mi nombre es Roberto Rejona, soy pastor de la iglesia Rey de Reyes, Tlaquepaque, iglesia presbiteriana, y es una bendición para mí poder compartir con ustedes este tiempo. Quiero invitarles a que oremos ofreciendo al Señor lo que hemos preparado. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos permites en este tiempo poder hablar de tu palabra y ser en ella edificados. Gracias por este privilegio, recíbelo para la honra y gloria solo de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Quiero invitarlos a que escuchemos la siguiente alabanza. Amén. Les invito a que busquen en su Biblia, por favor, Efesios capítulo 1, versículos del 1 hasta el versículo 7. Efesios 1, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Esto es palabra del Señor. Durante la historia, en muchas de las guerras, los soldados organizados tenían un casco, es decir, un yelmo, se le conocía por el nombre del yelmo, que era utilizado para protección.
Sin irnos muy lejos en la historia, podríamos recordar algunos de los que hemos visto en las películas. El yelmo o casco del ejército alemán era diferente al casco que usaban, por ejemplo, los aliados o los americanos. Creo que este casco también servía para identificar de qué ejército pertenecía cada uno, esta identidad también que le daba. El yelmo, es decir, el casco en el soldado romano era especial. Así como es especial en el cristiano ese yelmo que lleva de la armadura que Dios les da. Quiero invitarles a que reflexionemos acerca de cómo este yelmo distingue al creyente. He titulado este mensaje La salvación incomparable de Dios. Acompáñenme a pedir a Dios que hable a nuestras vidas. Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos abrir tu palabra. Te ruego que hables a nuestras vidas con poder. En Jesucristo. Amén. Amén. Continuamos con esta serie de mensajes acerca del libro de los Hechos. Pero hemos hecho un paréntesis ya de varios mensajes que han tratado acerca de la lucha espiritual que existe en la vida de los creyentes. Pablo hablaba acerca de esa lucha espiritual y por eso le escribe a los creyentes allá en Éfeso, en Asia, ahí en Efesios capítulo 6, versículo 12, cuando les dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, la lucha no es contra las personas que podrían tal vez hacernos la vida imposible por la fe que creemos, sino porque hay un enemigo que continuamente se opone y utiliza en diferentes formas su influencia para atacar al cristianismo. Es por lo anterior que Pablo exhorta a los creyentes en Éfeso y les dice ahí en el versículo 11 del capítulo 6 de Efesios, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sí, vístanse, equípense, asegúrense con la armadura de Dios, porque hay que estar preparados para permanecer firmes contra las acechanzas de nuestro enemigo Satanás, el diablo. Y como hemos visto desde hace varios domingos atrás, la armadura tiene que ver con lo que Dios ha hecho en Jesucristo para con nosotros, para con aquellos que andamos en la fe de Él. Vamos a repasar la armadura. En los mensajes anteriores aprendimos cómo Pablo utiliza la figura de la armadura del soldado romano y sus elementos que la forman como elementos importantes en la vida espiritual del creyente. Primero hablamos que debemos ceñirnos de la verdad. Y este blusón del soldado color rojo, que va por encima de la ropa interior y que sirve para ceñirse, para asegurarse, donde será puesta la espada, donde será puesto también por encima de en la parte del tórax de la armadura, nos permite también estar seguros y poder ponernos esa coraza de justicia. Entonces, esta se debería de ceñir, poner segura. ¿Por qué? Porque es la verdad que nos hace caminar firmes. Dios es la verdad, Cristo es la verdad revelada y en Cristo debemos vivir la verdad de Dios. Además de esto, como decía también, como segundo, Dios nos da
una coraza, nos blinda con la coraza de justicia recibida por la fe en Jesucristo. Esta coraza que protege las partes vitales y en específico toda la parte del tórax, y que en la fe es esa justicia lograda por Cristo, ¿sí? En la cual con su vida paga nuestro pecado, muriendo en la cruz, y con todas sus obras nos la aplica a nosotros. ¿Qué quiere decir? Y le explicábamos esto en ese mensaje, que toda la vida perfecta de Cristo nos es aplicada a nosotros, y toda nuestra vida imperfecta, nuestro pecado, era aplicado a Él, y Él moriría por ellos en esa cruz. La tercera, como dice el verso 15 del capítulo 6, era calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, es decir, las sandalias. Y era una actitud dispuesta para compartir el Evangelio. ¿Sí? El creyente cristiano, comparándose con el soldado romano que tenía estas sandalias que lo hacían moverse ágilmente a través del proceso en la guerra o caminando hacia ella, el cristiano sabe que el Evangelio debe estar apresto, dispuesto para siempre estarlo compartiendo, llevando el mensaje de salvación de Jesucristo. Y finalmente la semana pasada vimos también la fe. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Verso 16 del capítulo 6 de Efesios. Y esta fe que nos la da la palabra de Dios nos permite defendernos. Es ese escudo que en cualquier dardo del enemigo nos permite impedir y impide que el dardo llegue a nuestras vidas. Con la fe nos ayuda a no dañar nuestra fe desanimándonos con los ataques constantes que hace Satanás a través de que enfermedades, problemas económicos, problemas familiares, crisis, bueno, todo esto que ocurre, la fe en la palabra de Dios nos permite con el escudo estarnos protegiendo. Esta fe, que es como un escudo, ¿sí?, es provocada por la palabra de Dios. Estamos vestidos con esta coraza, donde fue fijada en ese ceñirnos de la verdad. Nos hemos puesto las sandalias, tenemos el escudo, pero tenemos descubierta la cabeza. Y esta es la quinta parte, el quinto elemento de la armadura. Y yo lo titulé, camina seguro en la salvación de Cristo. Dice el verso 17 de Efesios 6, y tomad el yelmo de la salvación. Como decía hace un momento, el yelmo en la armadura del soldado romano era esta especie de casco para proteger la cabeza. Muchos eran metálicos, otros eran de cuero, y este elemento era entregado por el administrador de la armadura a los soldados. Era dado por el encargado de todas las armaduras, era dado al soldado. Así que debemos entender y recordar, así como toda la armadura, Dios nos da el yelmo. Dios nos da la salvación. Y cuando este yelmo es puesto en nuestra cabeza, es un elemento seguro. Es un elemento que nos protege y nos da completa seguridad. Entregado por Dios a todos los creyentes. ¿Cómo es esto? Dice Efesios capítulo 2, versículos 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pongan atención, porque por gracia sois salvos.
Gracia. ¿Qué significa gracia? Gracia significa un favor inmerecido y también contramerecido. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer nada por ganar la salvación, ni por obtenerla, y aparte hacemos todo lo contrario para tenerla. Es decir, el ser humano, el hombre, no busca ni su salvación, ni hay intención en su persona de poderla tener. Al contrario, hacemos todo lo posible por no tenerla. ¿Por qué? Porque por nuestra naturaleza pecaminosa, en lugar de caminar hacia Dios, vamos en el sentido contrario. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el estar destituido no es por haber hecho algo malo, porque ayer te portaste mal, o porque la otra vez tuviste un mal pensamiento. No. Esa es una condición, un estado de la humanidad por la herencia del pecado de Adán, que nos apartó de la gloria del Señor. Así que pecamos porque somos pecadores, no somos pecadores porque pecamos. Algunos se sienten por cierto remordimiento, y piensan, no soy tan malo, bueno, no soy como un ladrón o como un asesino. No, no se trata de eso, ¿sí? Es una realidad en toda la humanidad. Por lo anterior, es que escuchamos donde Pablo dice, porque por gracia sois salvos. Es decir, Dios nos regala la salvación. ¿Cómo? Por medio de la fe. ¿Cuál fe? ¿A qué fe se refiere? A la fe en Jesucristo, su Hijo, el que murió en la cruz por nuestro pecado. Esta fe es la que Dios nos regala. Esta fe es un don de Dios porque no es por obras para que nadie se gloríe. Entendamos algo muy importante. Nosotros no buscamos a Dios. Nosotros no tomamos la iniciativa para amar a Dios. No. Dios, en su infinita misericordia, decide en su amor perfecto, ese amor por sí mismo, amarnos. Y en ese amor envía a su Hijo para rescatar a la humanidad. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Nadie convence a Dios de que nos ame. El amor de Dios, el amor ágape, decide libremente amarnos y en esa libertad provee un plan para nuestra salvación. Algo muy importante, lo que dice Juan 3:16, esta salvación a través del Hijo es para todo aquel que cree. Ahora, ¿cómo es que Dios hace en favor nuestro, por amor, para nuestra salvación? Lo primero que quiero mencionar es la salvación. Ese yermo es seguro porque Dios me escogió. Sí, ¿saben? En la gran mayoría el ejército romano estaba constituido por mercenarios. Eran profesionales contratados para defender al imperio, muchos quizás de otros ejércitos contratados o conquistados. Había también ejércitos de una legión romana, si se conocían de la legión romana, y si eran romanos de origen. No así el ejército de Dios.
Pablo nos escribe en el primer capítulo precisamente de Efesios y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pablo dice, bendice a Dios, alaba al Padre, que es Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ha bendecido a todos aquellos que ha llamado con una bendición espiritual muy especial. Dice, ¿dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Esta bendición es segura y es firme, no está en el mundo, no está en manos de los hombres, no depende del hombre. Nadie puede corromperla porque viene de Dios y aparte es toda bendición espiritual. Así que claramente Pablo asegura que las bendiciones todas de Dios Él nos ha dado. ¿A quiénes? A los santos y fieles. Estas están seguras en los lugares celestiales y en Cristo son dadas todas ellas por los méritos logrados por Cristo Jesús, pagando nuestra deuda en la cruz por su obediencia perfecta al Padre. Ahora, tenemos un lugar donde están las bendiciones, ¿sí? Y un fiador seguro, Jesucristo. Pero ¿en qué consiste toda bendición espiritual? La primera que quiero mencionar es: Dios te escogió para darte su yelmo, su salvación. Dice el texto, nos escogió antes de todo lo creado, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes que todo existiese, Dios pensó en ti. Dios te escogió con un propósito, para ser pueblo, para ser familia suya. Un pueblo escogido, santo y sin mancha delante de Él. Mi amigo, mi hermano, cuando hombres y mujeres que hemos creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador y escuchamos esta bendición de que somos escogidos antes que todo fuese, nuestro corazón se debe llenar de gratitud, porque Dios en su soberana voluntad y decisión decide escogernos para apartarnos para Él. Hay un concepto importante que debemos entender. El ser santo, como dice ahí, santos y sin mancha, no es de que alguien haya sido bueno y que por algo es escogido como santo. No. La palabra santo tiene un significado que es apartado para y apartado de. Dios es santo porque su naturaleza es aparte de la nuestra y es libre de todo pecado. Pero el creyente en Jesucristo es apartado para Dios, por eso es santo, y también en la fe de Jesucristo tenemos que libertad del pecado. No significa que no pequemos, no. Significa que Cristo Jesús nos limpió con su sangre y nosotros en esa nueva vida que somos llamados, caminamos creciendo espiritualmente hacia la santidad. Es aquí, en este principio,
donde inicia la salvación, el yelmo, esta seguridad que nos da el Señor, una elección divina para ser suyos, apartados para Él. Cuando Dios le entrega al creyente su salvación, su yelmo, lo está identificando como escogido suyo de sus huestes. Esto debe distinguir al ejército del Señor. Es nuestra identidad, la salvación que recibimos por elección divina. La segunda bendición que Pablo menciona aquí acerca de esta salvación, de este yelmo recibido, es que nos hace hijos mediante la adopción en Cristo. Y algo que muchas personas no entienden, por lo anterior, es muy importante conocer, es que las Escrituras nos enseñan en el origen de la humanidad. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó con el poder de su palabra todo cuanto existe y vemos. Y esto incluye al hombre. Dice Génesis 1:26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios creó, varón y hembra los creó. La palabra clave a la que quiero llamar la atención aquí es: hagamos al hombre. Cierto que el hombre y la mujer, a diferencia de todos los animales que fueron creados, el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios fueron creados. Y fueron hechos seres espirituales para tener una comunión con Él. Pero el verso 7 de Génesis dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios plasmó en la humanidad su imagen, voluntad, intelecto, emociones, misericordia, amor. Todo esto que Dios plasma en el hombre viene de su imagen. Pero el verso 27 del capítulo 1 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Por lo tanto, todos somos criaturas de Dios, creados a su imagen. Por el pecado distorsionada, ¿sí? Pero he aquí la bendición de la cual habla Pablo en el verso 5 del capítulo 1 de Efesios. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pablo plantea, observen, en amor. Es el amor de Dios de donde parte esta salvación, este yelmo. Y dice, habiéndonos predestinado, es decir, establecido un predestino. ¿De qué? De ser, ¿qué? Adoptados hijos suyos. Sí, la adopción. Dios decide a aquellos que elige hacerlos hijos mediante la fe en Jesucristo. Sí, no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Él y venimos a la familia de Dios mediante la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Como lo dice el texto bíblico,
por el puro afecto de su voluntad, porque Él así lo quiso. Nadie lo motivó a hacerlo. No hubo nada que le sugiriera, oye, ve a hacer esto. No. Él decidió adoptarnos para hacernos hijos en el amado, en su Hijo de su misma esencia y sustancia. La humanidad no ha hecho nada para motivar el amor de Dios para esto. Al contrario, yo creo que hemos hecho todo lo posible por desmotivarlo. Pero es el amor del Padre en el Hijo que hacen la obra de adopción para aquellos que fueron escogidos. Y esta misma es aplicada a nosotros por medio de la fe en Jesucristo por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Y dice el versículo 6 del capítulo 1 de Efesios, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjense, para que Él reciba toda la gloria de que de ese favor inmerecido que nos está dando. ¿Sí? Nosotros no tomamos gloria de esto, el de venir a ser hijos de Dios, sino es Dios quien recibe toda la gloria por darnos este privilegio inmerecido para alabanza de su gloria en esta gracia en el amado, en Jesucristo. Nos hizo aceptos. Y he aquí la tercera bendición, y la menciona al verso 7, donde dice aquí, la tercera bendición, limpiados por su sangre del pecado. Y antes de leer el verso 7, ¿recuerda la película de El Príncipe de Egipto? ¿Sí? Cuando el pueblo hebreo estaba esclavizado en Egipto, ¿sí? Y un caudillo, Moisés, que fue educado por la educación del faraón, viene y los liberta mediante 10 plagas, y la 10ª plaga era la muerte de los primogénitos, de todos los primogénitos de Egipto, llámese de los hombres y también de los animales. Y dice la película, y la escritura es la que lo menciona, que Dios le manda al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, que sacrifiquen un cordero. Y la sangre de ese cordero, con esa sangre pintarían los marcos de las puertas, los dinteles de las puertas. ¿Por qué? Porque esa noche el ángel de Jehová pasaría y tomaría la vida de los primogénitos. Y para que este ángel no tomara la vida de los primogénitos de los hebreos, ellos tenían que pintar los dinteles con la sangre de ese cordero. Y así fue. Esa noche todo el pueblo hebreo estaba pendiente, mientras Egipto no había hecho caso por el faraón. Y esa noche murieron todos los primogénitos de Egipto, excepto los del pueblo hebreo. Y al siguiente día, la muerte de ese primogénito en Egipto y esa sangre que cubrió los dinteles de las puertas del pueblo hebreo, permitieron que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, saliera libre de la esclavitud. Cuando Jesús empieza su ministerio, Juan el Bautista lo vio venir y dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
entendemos la figura, la sangre que cubre al pueblo en Egipto. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, con su muerte, el Hijo de Dios, de su misma esencia y sustancia, muere en esa cruz. Derramó su sangre para cubrirnos mediante la fe en Él de la muerte. Por la fe en Él somos perdonados. Y es lo que dice el verso 7 de Efesios. En quien tenemos redención. Se está refiriendo a Jesús. En quien, en Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La redención, el ser redimidos, es haber sido quitada nuestra culpa de nuestro pecado por la sangre de Jesús derramada. No por cualquier recurso, sino por las riquezas de su gracia. Esas riquezas inmerecidas. El yelmo que Dios nos da y nos distingue y está seguro y firme, se convierte en una salvación segura para los que creen, porque nos quita el pecado, nos libra de la condenación por el pecado. Este yelmo de salvación que es dado al pueblo de Dios nos distingue y nos hace caminar seguros. Y esta palabra que tú escuchas nos trae fe, nos trae seguridad. Dice Romanos capítulo 8, 37 al 39. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la salvación que fue provista en su gracia por Dios a través del Hijo, para andar como pueblo de Dios, con ese casco, con ese yelmo que llega a nosotros por la fe. Nada nos puede separar de ese amor. La pregunta que yo haría ahora y te haría a ti: ¿has conocido la salvación en Cristo Jesús? Porque mucha gente cree en Dios, pero solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y si tú has creído en Dios, pero no has encontrado esa salvación, esa hoy Dios te la ofrece gratuitamente. No hay nada que tú puedas hacer algo por ella, solo creer. Arrepiéntete de tu pecado. Pídele perdón al Señor. Ríndete a los pies del Señor Jesucristo. Invítalo a entrar a tu vida. Que Él sea el Señor y Salvador de ella. Deja que Él te ponga su yelmo de salvación, que te da esa seguridad eterna en Cristo Jesús. Hoy Dios te ofrece, mediante la fe de su Hijo, la salvación incomparable. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la salvación que nos ofrece en tu Hijo. Y yo te ruego por aquellos que tú estás llamando ahora a creer. No permitas que pensamientos, cosas que han visto y creído por enseñanzas de hombres, les estorben, para que hoy se rindan a tus pies y crean en Jesús
como Señor y Salvador de sus vidas. Gracias por tan precioso regalo, la salvación en Jesucristo. En su nombre lo pedimos. Amén. Amén. Dios te bendiga. Espero que esto haya traído salvación a tu vida. Quiero invitarles, estamos enviando todas nuestras actividades por las redes sociales. Lunes y viernes enviamos un estudio sobre los salmos. Si estás interesado, házmelo saber. Te lo hacemos llegar también. También los martes enviamos un estudio a las damas, un audio. Espero que sea de bendición para sus vidas, mis hermanas. Los miércoles a las 9:30 de la mañana subimos una reflexión en video. Se llama Conociendo a Jesús. Puede ser de bendición para tu vida. Si quieres que te llegue, háznoslo saber también, por favor. El miércoles a las 8 de la noche, los varones tenemos nuestro estudio para varones en las instalaciones donde nos estamos congregando. 8 de la noche, varón a varón, miércoles. Sábado, 9 de la mañana, reunión de oración. Jóvenes, 11:30 en las instalaciones donde nos congregamos. Los domingos tenemos nuestras actividades. A las 10 de la mañana tenemos nuestro culto presencial. A las 12 horas es por YouTube y a las 12:30 por Facebook. Espero sea de bendición para tu vida. También tenemos clases Crece a las 12 horas y también hay clase para los niños. Si gustas apoyarnos con diezmos y ofrendas, por favor háznoslos también saber. Estamos enviando el número de cuenta a ustedes por las redes sociales. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque ese yelmo que has puesto en nuestras vidas es seguro. Nada lo puede corromper. Está en ti, en el cielo. Nos hiciste tus hijos. Y Padre Celestial, nadie nos puede arrebatar de tu mano. Gracias, Señor. Permite que cada uno viva esa seguridad y los que no han creído pegan a tus pies. Y Señor, danos tu bendición, que la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la presencia de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayas, y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga.